En esta ocasión nos interesa conocer qué es la tasa de incidencia delictiva. Vamos a mostrar algunos ejemplos y cómo obtenerlo y también para qué sirve esta ecuación, porque la tasa de incidencia delictiva realmente es una ecuación a partir de proporciones. Pero me gustaría primero observar esta tabla de verificado.com, en el cual rankea las 50 ciudades más violentas del mundo. Ahora, ¿cómo rankea estas ciudades? Regularmente esto se hace a partir de homicidios. En este caso no indica si son homicidios dolosos, culposos, con arma de fuego, arma blanca u otro elemento, que es la clasificación básica que existe en México, pero muy probablemente se trata de homicidios dolosos y que no distinga si es con arma de fuego u otro tipo de arma. Pero bueno, ese es el indicador, o más bien, ese es el delito, el conteo de frecuencias que se utiliza. Una ventaja que tiene el homicidio, pues es de que tiene muy poca cifra negra, al contrario, por ejemplo, del robo o de otro tipo de delitos. Y en ese sentido puedes decir, ok, es un indicador confiable. Ya actualmente, pues ya tenemos, por ejemplo, encuestas de victimización en INEGI, entonces podríamos hacer cosas con otros delitos sin tener las carpetas de investigación. Ese es otro punto importante, que en realidad los homicidios se miden a partir de las carpetas de investigación que inician con el delito de homicidio. A lo largo de la investigación puede cambiar un poco, pero esencialmente en el caso de homicidios pues es complicado que cambie, digamos, de una manera abrupta la cantidad. Hay otras formas de verificar la muerte por homicidio, que es a partir de los datos de salud, pero eso lo veremos en otra ocasión. Bueno, entonces tenemos aquí los homicidios, que lo utilizamos como indicador de violencia, ¿no? Entonces hablamos de violencia-homicidio. Y si observan, en realidad el que está en primer lugar, que es Colima, que es México, no tiene la mayor cantidad de homicidios, es decir, tiene 601. De hecho, los que le siguen tienen menos homicidios, que dices, ok, está bien, pero el quinto lugar tiene muchos más, tiene casi 5 veces más que el resto de los estados que están en primer lugar. Y justamente si observamos la tabla, pues en realidad nos podemos dar cuenta que no están acomodados, digamos, a partir de este indicador, del indicador de homicidios. ¿Por qué sucede eso? ¿No? Bueno, acá voy a poner un ejemplo con datos reales de las alcaldías de la Ciudad de México, los cuales descargué a partir de los datos abiertos, y pueden observar pues para qué sirven estos datos y cómo obtenerlos en otro de los videos que está en el curso de estadística. Bueno, entonces aquí tengo delitos y tengo alcaldía de hechos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una gráfica en donde esté delitos y población. El tipo de gráfica va a ser de dispersión, porque lo que nos interesa es ver que conforme la población aumenta, en general y en promedio, los delitos aumentan, por lo que podemos trazar una línea, digamos, de tendencia al alza. A mayor población, en general o en promedio, o hay mayor probabilidad de que haya más delitos. Por ejemplo, a este punto tenemos, bueno, menos de 500,000 de población, y estamos hablando de casi, pues no sé, 2,000 delitos, más o menos. Probablemente nos estamos refiriendo a 10,000, menos de 1,000, a Milpalta. Es muy probable que estemos hablando de esta población. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esta gráfica, que a mayor población, que es nuestro eje vertical, nuestro eje Y, a mayor población, mayor los delitos. De hecho, bueno, aquí está un poco acomodado distinto, porque la población debería estar abajo. Lo voy a acomodar rápidamente. Ahí está. Sí, a mayor población, mayor cantidad de delitos. Voy a utilizar, por ejemplo, una línea de tendencia para que podamos observar. Ahí está, ¿no? Esta es nuestra línea de tendencia, que básicamente lo que nos marca es tal cual eso, una relación directa en donde a mayor población, en general, mayor delitos. Es decir, hay algunos que no necesariamente tienen que cumplirlo, y ya lo veremos en regresión lineal, qué tanto se ajusta como la recta, cómo obtener la recta y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de por qué utilizar población. Porque si lo comparamos así en bruto, entonces lo que va a suceder es que simple y sencillamente por población, en general, vamos a tener más delitos, ¿no? Entonces vamos a regresarnos aquí al ejemplo. A mayor población tenemos más delitos, y por lo tanto tenemos que controlar o intentar controlar por población o cantidad de habitantes. Por eso es que la segunda columna es habitantes, 330,329. Y a partir de ahí se obtiene la tasa. Ahorita veremos cómo se obtiene, pero si se fijan, ya a partir de la tasa es como podemos observar el ranqueo entre las ciudades, digamos, con mayor violencia homicida en el mundo, y no a partir de los homicidios como frecuencia absoluta.
Ahora, pues no siempre o no necesariamente esto es lo que sucede. Por ejemplo, si observamos este boletín del INEGI sobre los homicidios a nivel nacional, podemos observar que tenemos una tendencia en realidad prácticamente la misma, independientemente de si vemos homicidios como frecuencia absoluta, que es el lado izquierdo, y estamos hablando de miles de homicidios, si lo vemos por tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, como está del lado derecho, y ya no estamos hablando de miles de homicidios, sino tasas de entre 4 y 16. Entonces, si ustedes observan, o sea, si aquí podríamos marcar una línea de tendencia, va a ser la misma para ambos, que en realidad no es adecuado marcar una línea de tendencia todo junto, sino debería ser por partes, pero bueno, eso no es lo importante. Ahora, si observamos no solo una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, sino que le metemos la variable de sexo, es decir, distinguimos entre hombres y mujeres, que sería tasa de homicidio por cada 100.000 hombres a nivel nacional y tasa de homicidio por cada 100.000 mujeres a nivel nacional, observamos que, fíjense, la tasa general, la total, es muy parecida a la tasa de homicidios solo para hombres. Es también prácticamente la misma. Es decir, la frecuencia absoluta, la tasa de homicidios general y la tasa de homicidios considerando solo los hombres es prácticamente la misma, el comportamiento es prácticamente el mismo. Es decir, casi que podemos hablar de fenómenos que están correlacionados, ¿no? No lo podemos decir realmente porque solo estamos viendo gráficas, pero es una posibilidad. Habría que hacer los análisis pertinentes que ya se verán en el curso de estadística. Pero cuando hablamos de la tasa de homicidios considerando a las mujeres, observamos cambios, no es la misma. Puede tener más o menos similitudes en cierta magnitud, pero definitivamente hay lugares en donde hay picos en el de los hombres y no hay en el de mujeres y viceversa. Es decir, es probable que no estén tan fuertemente correlacionados estos dos, quizá un poquito en dirección, pero hay momentos en donde los fenómenos son distintos, ¿no? Entonces, como decía, no siempre es, en el caso del ranking, vemos una diferencia, pero no necesariamente la vemos siempre. Hay momentos en donde la tasa de homicidios es indiferente si utilizas una tasa de homicidios a si utilizas los homicidios como frecuencia absoluta. Incluso si metes la variable de género, como ya lo vimos en el caso de los hombres. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la tasa de homicidios, ¿no? La tasa de homicidios en realidad es una proporción y podemos pensarla como una ecuación como de supuesto, ¿no? Nosotros tenemos un lugar, un territorio, con una cantidad de homicidios y una cantidad de habitantes, pero queremos comparar muchas ciudades con cantidades de homicidios distintas y cantidad de habitantes distintos. Eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos compararlo? Es a través de un supuesto. Voy a suponer que la población no tiene 300.000 habitantes, ninguna. 300.000 o 500.000 o 1.000.000 o 100.000. No tienen esa. Quiero compararlos como si tuvieran otra población que sea la misma para todos. A esto se le llama una constante paramétrica. Es una constante porque su valor no cambia y es paramétrica porque es un valor fijado que nos sirve para comparar. Es un parámetro que es más o menos aleatorio. Tiene algunas razones de por qué es 100.000. Por ejemplo, gran parte de las ciudades tienen más de 100.000 habitantes y las consideramos como ya urbes, ciudades, etcétera. Y pues no comparamos, pues no sé, un territorio que tenga 600 de población, ¿no? O menos de 100.000 en general. Aunque en realidad, matemáticamente, no hay ningún problema porque estamos hablando de una proporción, que ya ahorita lo veremos. Entonces, regularmente se fija en 100.000 habitantes. Ya dependerá en realidad de la cantidad. O sea, si hubiera ciudades que no sobrepasan los 100.000, pues podemos hablar de 10.000 habitantes, ¿no? Y en realidad no pasa nada. Es una constante, es un supuesto, nada más. Para eso nos sirve, es un supuesto. Realmente podemos poner 101.000 o 99.000, pero por convención utilizamos 100.000. Ahora, esto es constante paramétrica. Utilizamos entonces los delitos entre la población y eso lo multiplicamos por nuestra constante paramétrica. Es decir, en el caso de Colima, 601, 330.000, 329. Hagamos el ejercicio. Delitos. Bueno, voy a poner aquí delitos. 600. Salen 601. Población 330.000, 369. Si no estoy mal, vamos a empezarlo. 329. Ok, y una constante. Ponerle 100.000. 100, 1, 2, 3, 100.000. Entonces, vamos a hacer delitos entre población, todo esto multiplicado por
Sí. Y nos da 181.9398. ¿Qué es esto? Solo que este está redondeado, ¿no? Si le quitamos unos ceros, ahí está el 94, 181.94, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que en realidad no importa si utilizamos 100.000 o poblaciones muy distintas, que no tengan más de 100.000 habitantes, que tengan menos o muy, muy poquitos? Porque es una proporción. Digo, aquí no se ve tanto, pero hay otra forma en la que podemos presentar o expresar la misma ecuación, que es de delitos por la constante paramétrica dividida entre la población. ¿Qué es lo que sucede aquí? Quiero hablar solo específicamente de la constante paramétrica y la población. Entonces, constante y población. Sí lo vamos a poner. Vamos a dividir vamos a dividir la misma constante, que es 100.000, entre nuestra población. Y nos da 0.3027. ¿Qué pasa si nuestra población es también 100.000? Nos da 1. Porque lo que estamos haciendo aquí, pues, es obtener una proporción. ¿Cuántas veces, digamos, cabe nuestra constante paramétrica en la población? Cuando son la misma, fíjense que nos da, pues, 1, porque es la misma. La población y la constante son exactamente la misma, por lo tanto, al dividirlo es como dividir 2 entre 2, pues 1 entre 1, pues 1. 10 entre 10, 1. 100.000 entre 100.000, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la población es la misma que nuestra constante paramétrica, la tasa de incidencia delictiva es igual a la cantidad de delitos. Es decir, si aquí Colima tuviera 100.000 habitantes, su tasa de homicidio sería 601, como sucede aquí. Dividimos esto, lo multiplicamos por 600, por nuestros delitos, y nos da 601. ¿Y qué sucede si yo divido 1 entre 2? Pues nos da 0.5, ¿no? O 1 entre 3, pues 0.33. Lo mismo sucede aquí. Si nuestra población es menor, vamos a poner 50.000, pues entonces nuestra tasa de incidencia de homicidios es proporcionalmente mayor. En este caso, la población es la mitad de la constante paramétrica, pues entonces la tasa es el doble que la cantidad de delitos. Y al revés, vamos a poner 200.000, pues nos da 300.5, que es exactamente la mitad de nuestros delitos. Por eso es de que digo que en realidad es una proporción. Estamos hablando de proporciones nada más. Y si hablamos de poblaciones menores a 100.000, en realidad no pasa nada, la ecuación sigue funcionando. Por ejemplo, quiero pensar qué tasa, o más bien, qué cantidad de homicidios y habitantes nos daría una tasa de 182, digamos, para redondear. Si tenemos 600 habitantes, voy a poner 600, y bueno, aquí se va al infinito, ¿no? Pero voy a poner un solo homicidio. En una población en donde ocurre un solo homicidio, estamos hablando de que tiene una tasa de, voy a redondear, alrededor de 167, es decir, se ubicaría en el lugar tercero. Pero fíjense, este es un problema no propiamente de la ecuación, sino de la interpretación, y que ya tiene que ver con el conocimiento de fenómenos delictivos. La pregunta es, ¿podemos comparar, aun cuando tenemos esta ecuación que nos permite controlar por población, podemos comparar una población de 600 con un solo homicidio, uno solo, a una población de 310.000 con 552 homicidios? En la ecuación están muy cercanos y de hecho son comparables. Pero como fenómeno criminal, la pregunta es, ¿podemos compararlos? ¿Son fenómenos semejantes? ¿O estamos hablando de sí homicidios como tipo penal, pero en realidad son fenómenos sociales distintos? A mí me parece que son fenómenos sociales distintos y ese es un límite cualitativo de la ecuación. Es decir, no estoy seguro de que aunque sean tipificados como homicidios, estos 601 representen el mismo carácter cualitativo, es decir, nos estemos refiriendo al mismo fenómeno criminal que en Sudáfrica con 3.000 homicidios. Ese es un problema que no contemplan los rankings. Entonces, este es pues un límite cualitativo al final de cuentas de esta ecuación, ¿no? Pero bueno, ya tenemos cómo se obtiene algunos de los problemas y quiero regresar a los datos. Ya hicimos nuestra gráfica que nos da población y delitos y vamos a sacar de las dos formas para que se vea que es el mismo. Bueno, aquí ya vimos que es el mismo resultado, pero igual. Entonces, la primera forma
que la de arriba, delitos entre población, y todo eso multiplicado por constante paramétrica. Entonces vamos a delitos, paréntesis, entre población, y todo eso por 100, 1, 2, 3, 100.000, ¿no? Ahora, en este caso estamos hablando de delitos en general, ¿eh? No estamos hablando aquí en este caso de homicidios, sino que saque los delitos, así todos. Entonces hay desde robo, transporte, abuso de confianza, de todo, ¿no? Solo es un ejemplo. Y esto, a ver aquí. Ya tenemos nuestra primera forma y esto lo vamos a multiplicar ahora sí por 100.000, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí y quiero que vean, por ejemplo, delitos. Voy a hacer un formateo de condicional para poder observar, pues justo esta escala, ¿no? Entonces vamos a ponerle, a ver, ajá, listo. Y aquí voy a hacer también un formateo de colores, listo. Entonces, si se fijan, del lado izquierdo tenemos la frecuencia absoluta y de nuestro lado derecho tenemos ya la tasa. No todos los colores se compaginan, es decir, si es verdecito, pues está, digamos, entre los más bajos, si es naranja o en los naranjas está como en medio, y si es rojo es de los más altos. Entonces, por ejemplo, Cuauhtémoc, tanto en delitos como en tasa de incidencia, está en rojo, ¿no? O sea, hay un problema. Pero, por ejemplo, Iztapalapa, que en cantidad de delitos está en rojo, pero en tasa está en verde, está en los más bajos en realidad. Es decir, si hacemos la comparación por población, vamos a ver que no necesariamente todos mantienen su misma posición que la frecuencia absoluta. Y vamos a hacer también esta gráfica para que podamos ver esa diferencia justamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Población. De hecho, esto de acá abajo es... no sé por qué. Población. Delitos, ¿no? Entonces, Y, delitos, X, población. Tiene una razón de por qué poner población abajo y delitos en Y, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, vamos a graficar población. Ajá. Vamos a insertar un gráfico. Este gráfico tiene que ser de dispersión. Y en nuestro gráfico vamos a tener población abajo, que es la columna C. Vamos a configuración, vamos a la alcaldía X, esto está mal. Añadir, tiene que ser población. Y nuestra serie tiene que ser la columna E. Va a ser de la E1 a la E19. Listo. Entonces, aquí si observan, ya tenemos, lo voy a hacer un poquito más grande. Listo. Tenemos otra forma en la que se están acomodando los datos en esta gráfica de dispersión. Voy a poner también la línea de tendencia. Si observamos, para empezar, en nuestra gráfica de absoluto, pues hay una tendencia hacia arriba, es decir, mayor población, en general, mayor delitos. En nuestra gráfica por tasas, en general, la tendencia es a la baja, pero es casi nula, y que en general dice a mayor población, en general, menor tasa de incidencia delictiva. Es decir, se transforma la tendencia. Y además tenemos una acumulación pues muy importante aquí. En realidad esto es un clúster, ¿no? Es una agrupación y tenemos algunos outliers, ¿no? Entonces hay algunos puntitos que decimos, ok, están raros, no están cumpliendo en realidad la tendencia. Eso lo veremos ya mucho después en el curso de estadística. Pero básicamente lo importante es que al utilizar las frecuencias absolutas y utilizar las tasas, hay cambios. Esos cambios no siempre se representan, pero están ahí disponibles y es necesario hacer el análisis previo para saber si nos funcionan o no esos datos y cómo los vamos a utilizar. Entonces, esta es la diferencia que da entre la población, entre utilizar frecuencias absolutas y utilizar tasas. Ahora, por último, solo para constatar, aunque ya lo constatamos un poco acá con un ejemplo, que ambas son las mismas expresiones, es decir, delitos entre población por constante paramétrica que delitos por constante paramétrica entre la población. Entonces voy a hacer el ejercicio inverso. La constante es 100.000, 1, 2, 3, entre la población, que eso nos va a dar una proporción, que de hecho, este ya es un porcentaje en realidad, pero justo lo convertí a porcentaje para que se vea. Es que, ¿qué va a suceder aquí? Que voy a multiplicar mis delitos. Quiero el 13.17% de mis delitos. Quiero el 23.14% de mis delitos. Es lo único que sucede en una tasa. Entonces voy a multiplicar mi tasa por la cantidad de delitos y vamos a tener exactamente el mismo resultado.
2.617, 3.350, 4.924. Es decir, la tasa es una proporción y por eso podemos comparar poblaciones en realidad muy, muy distintas. La pregunta no es el problema de la ecuación, la pregunta es si los fenómenos cualitativamente son los mismos, al tener diferencias tan grandes en los números de homicidios o de población. Pero bueno, hasta aquí, esta es la tasa de incidencia delictiva, más o menos para qué se usa, ¿no? Que ya vimos que no necesariamente está bien utilizado en esta tabla, no necesariamente. Les voy a dejar los links para que ustedes vean las tablitas y qué dicen sobre todo eso, pero no necesariamente está bien utilizado la tasa. También aquí en estas gráficas podemos saber que no necesariamente hay diferencias si utilizo frecuencias o tasas, es decir, no pasa nada si utilizara homicidios o tasa de homicidios, sería lo mismo. Pero si utilizo el control a través de no solo población, sino también por sexo, pues vemos que si hay una diferencia, es decir, hablamos de fenómenos distintos, no necesariamente son el mismo tipo de homicidios. Y bueno, la ecuación la podemos ver aquí y algunos ejemplos. También les voy a subir yo creo que los datos para que puedan hacer sus propios ejemplos. Pero bueno, hasta aquí el video de tasa de incidencia delictiva.